Según Génesis 47, 12, 27, durante la sequía en Egipto, José almacenó y preservó el alimento. Para subsistir, la gente tuvo que venderlo todo y, al fin, incluso a sí mismos. Ese es el precio de vencer. Así es en este tiempo del fin, donde conseguir el alimento para entrar al reino y conquistar nuestra tierra, que es Cristo, formado en nosotros, nos costará renunciar a todo, incluso a nuestra propia vida. Pero a cambio de nuestro todo, tendremos su todo y reinaremos con él. Con ustedes, José. Hola queridos amigos y hermanos, aquí estoy de nuevo con ustedes, Ministerios Garneros de José, y haciendo lo que debería haber hecho ayer el jueves en la tarde, pero no hubo tiempo y es viernes por la mañana, son las 12, bueno, por la mañana, ya 12:20 del mediodía, y bueno, vamos a ver el capítulo 11 con un poquito de retraso del libro de las leyes de la segunda venida, que como saben estamos estudiando los jueves. Así que sin más preámbulos vamos allá. Capítulo 11, Cristo, también Jesús, vino de Judá y viene de José. Habiendo explicado las dos obras de la ley de Cristo, pasamos ahora a su patrón profético manifestado en Judá y José. Sabemos por el registro genealógico en el primer capítulo de Mateo que Jesús nació de la tribu de Judá y en concreto de la casa de David. Él vino la primera vez de ese linaje particular con el fin de ser elegible para recibir el cetro, o si quieren el mandato de dominio, para gobernar la tierra. Prácticamente todos los creyentes lo saben. Lo que no se entiende en general es que Cristo debe venir de la segunda vez. Vamos a ver, esta coma aquí yo creo que no puede ir. Lo que no se entiende en general es que Cristo, en general, la coma, vamos a ver aquí, eso es, ahí yo creo que está correcto. Lo que no se entiende en general es que Cristo debe venir la segunda vez de José a fin de garantizar su derecho de nacimiento o primogenitura. Ya sabe que tiene tres partes, entonces en este caso el cetro ya estaba separado de la primogenitura. Este es el tema de nuestro presente capítulo. Con el fin de entender cómo se cumplen los tipos y sombras y profecías en estos dos hijos de Jacob, debemos entender que sus identidades son proféticas. Encontramos esto en Génesis 48 y 49. Donde Jacob bendice a sus hijos y les confiere su papel profético en el drama que vemos representarse ante nosotros hoy. Así, hablando de Judá, dice: Judá, te alabarán tus hermanos, tu mano en la cerviz de tus enemigos, los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Cachorro de león, Judá, de la presa subiste, hijo mío, se encorvó, se echó como león, así como león viejo, ¿quién lo despertará? No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo. A él se congregarán los pueblos, atando a la vid su pollino, y a la cepa el hijo de su asna. Lavó en el vino su vestido, y en la sangre de uvas su manto. Judá debía proporcionar la línea real de gobernantes legítimos de la tierra desde Adán hasta Jesucristo. Perdón. El dominio había sido confiado a Adán, Génesis 1:26, quien falleció pasando esta autoridad a la siguiente generación como un derecho de nacimiento real. La primogenitura pasó a Noé y luego a Sem. Sem sobrevivió hasta Abraham en la ciudad de Salem, Jerusalén, que construyó y gobernó con el título de Melquisedec. O sea, el Melquisedec de las Escrituras es Sem, o era Sem, al que presentó a Abraham los diezmos y todas esas cosas. Después de su muerte, 2158 años después de Adán, el mandato de dominio pasó a Isaac, que tenía en ese momento 110 años. 13 años más tarde, cuando Isaac tenía 123 y Jacob y Esaú 63, Isaac
pasó la bendición de la primogenitura a Jacob, pensando que se la estaba dando a Esaú, en Génesis 27. Años más tarde, cuando Jacob, Israel, estaba a punto de morir, bendijo a sus hijos. En esta bendición se separó la línea real de la primogenitura y se entregó a Judá la línea real o el cetro de la primogenitura, y se entregó a Judá el derecho de gobernar la línea real, el cetro, como decíamos. Ya vimos en el pasaje citado anteriormente que Jacob comparó a Judá con un león. Unos versículos más adelante, Jacob bendijo a José con gran fecundidad en Génesis 49, 22 al 26, es decir, el mandato de fecundidad o de fructificación, de producir los hijos de Dios, ¿verdad? Rama fructífera es José. Rama fructífera junto a una fuente, cuyos vástagos se extienden sobre su muro. Le causaron amargura, le asaetearon y le aborrecieron los arqueros. Mas su arco se mantuvo poderoso, y los brazos de sus manos se fortalecieron por las manos del fuerte de Jacob, por el nombre del pastor, la roca de Israel. Por el Dios de tu padre, el cual te ayudará, por el Dios omnipotente, el cual te bendecirá, con bendiciones de los cielos de arriba, con bendiciones del abismo que está abajo, con bendiciones de los pechos y del vientre. Las bendiciones de tu padre fueron mayores que las bendiciones de mis progenitores, hasta el término de los collados eternos. Serán sobre la cabeza de José y sobre la frente del que fue apartado de entre sus hermanos. Esta bendición es similar a la que Isaac le había dado a Jacob muchos años antes. De hecho, Jacob estaba dando a José el derecho de nacimiento, primogenitura, pero no se nos dejó a nuestras propias habilidades interpretativas descubrir esto. Este hecho se dice claramente en 1 de Crónicas 5, el versículos 1 y 2. Los hijos de Rubén, primogénito de Israel, porque él era el primogénito, sino que porque violó el lecho de su padre, es decir, acostándose con su concubina, los derechos de primogenitura fueron dados a los hijos de José, hijo de Israel, de modo que él no está inscrito en la genealogía de acuerdo con el derecho de nacimiento. Aunque Judá prevaleció sobre sus hermanos y de él salió el líder, sin embargo, el derecho de primogenitura fue de José. A José se le dio el derecho de nacimiento que encarna el reino de Dios mismo, pero a Judá se le dio el cetro, lo que significaba que la línea real que culminaría con Jesucristo vendría de él. Fue llamado un león. Jacob profetizó en Judá la obra de muerte y el gobierno que debían cumplirse en Jesús, el león de la tribu de Judá. Jesús vino la primera vez para cumplir las profecías que se ocupan de la casa de Judá. Él nació en Belén de Judea, la ciudad de David. El linaje de David fue de Judá, de la línea llamada para dar a luz al Mesías. Jesús vino como el hijo de David para asegurar los derechos de su trono, para que él tuviera derecho a gobernar sobre la casa de Israel. Pero el león tenía que morir para recibir la gobernación. Génesis 49, 10 y 11 fotografía a Judá como un león en una posición en cuclillas y cubierto de sangre. Este es un cuadro profético del león de la tribu de Judá, el Mesías por nacimiento, que ganó su trono por la muerte y resurrección. El enigma de Sansón. El león muerto nos trae miel, o la miel. El tema del león muerto se ilustra además en la vida de Sansón. Jueces 14 del 5 al 20 cuenta la historia de la adivinanza de Sansón sobre el león muerto y los acontecimientos que siguieron. Dice así: y Sansón descendió con su padre y con su madre a Timnat, y cuando llegaron a las viñas de Timnat, vino un león joven que venía rugiendo hacia él, y el espíritu de Yahvé vino sobre Sansón, quien despedazó al león como quien despedaza un cabrito, sin tener nada en su mano, y no declaró ni a su padre ni a su madre lo que había hecho. Descendió pues y habló a la mujer que le había gustado,
y volviendo después de algunos días para tomarla, se apartó del camino para ver el cuerpo muerto del león. Y aquí que en el cuerpo había un enjambre de abejas y un panal de miel. Y tomándolo en sus manos, se fue comiéndolo por el camino, y cuando alcanzó a su padre y a su madre, les dio también a ellos que comiesen, mas no les descubrió que habían tomado aquella miel del cuerpo del león. Vino pues su padre a donde estaba la mujer, y Sansón dio allí un banquete según la costumbre de los mozos. Y aconteció que cuando ellos le vieron, tomaron 30 compañeros para que estuviesen con él. Y Sansón les dijo: yo os propondré ahora un enigma, y si en los 7 días del banquete me lo declaráis y descifráis, yo os daré 30 camisas de lino y 30 túnicas. Mas si no me lo podéis declarar, entonces vosotros tendréis que darme 30 camisas de lino y las 30 túnicas. Y ellos respondieron: propón tu enigma y lo oiremos. Entonces les dijo: del devorador salió comida y del fuerte salió dulzura. Y ellos a los 3 días aún no habían acertado la adivinanza, por lo cual dijeron a la mujer de Sansón al 7º día: convence a tu marido a que nos declare este enigma, si no quieres que te quememos a ti y a la casa de tu padre. ¿Nos habréis invitado aquí para despojarnos? Y lloró la mujer de Sansón en presencia de él y dijo: solamente me aborreces y no me amas, pues no me declaras el enigma que propusiste a los hijos de mi pueblo. Y él respondió: he aquí que ni a mi padre ni a mi madre lo he declarado, y te lo había de declarar a ti. Y ella lloró en presencia de él los 7 días que ellos tuvieron banquete, mas al 7º día él se lo declaró porque le presionaba, y ella lo declaró a los hijos de su pueblo. Al 7º día, antes que el sol se pusiese, los de la ciudad dijeron: ¿qué cosa más dulce que la miel? ¿Y qué cosa más fuerte que el león? Y él les respondió: si no araseis, es decir, si no hubieseis arado con mi novilla, nunca hubieras descubierto mi enigma. Y el espíritu de Yahvé vino sobre él, y descendió a Ascalón, y mató a 30 hombres de ellos, y tomando sus despojos, dio las mudas de vestidos a los que habían explicado el enigma, y encendido en cólera se volvió a la casa de su padre. Y la mujer de Sansón fue dada a su amigo más íntimo de entre los compañeros. Los 7 días mencionados en esta historia son los 7 días de la fiesta de los panes sin levadura, y es una referencia a la Pascua, que es el primer día de los panes sin levadura. La respuesta al enigma es el león muerto que tiene la miel que sale de su cuerpo muerto. Significa el misterio de la salvación, la tierra prometida, una tierra que emana leche y miel, la cual estará disponible a través de la muerte del león Jesucristo. Jesús vino, murió en la Pascua, y de dentro de él sale la miel. La promesa, Jesús, que es el león de Judá, murió en la Pascua, y de dentro de él sale la miel. La promesa de la transfiguración también está contenida en el enigma. Si los filisteos podrían resolver el enigma de la salvación, conseguirían nuevas prendas, los cuerpos glorificados, ¿no? Si fracasaban, darían prendas a Sansón. La promesa de la transformación se establece por la primera obra, es decir, la muerte de Jesús, el león, a pesar de que no se cumplirá hasta el momento de la segunda obra. El enigma de la Pascua es: ¿cómo es un hombre salvo? ¿Cómo se obtiene el cambio de prenda de vestir, es decir, la ropa de salvación o transfiguración? Los filisteos, que simbolizan la mente carnal o tipifican la mente carnal, en la fiesta de Sansón obtuvieron la respuesta al enigma, pero la aprendieron de una manera ilegal. Amenazaron a la mujer y a la casa de su padre con quemarlos, por lo tanto pagaron un precio por sus acciones ilegales. Tuvieron sus prendas, pero Sansón las sacó sobre sus pieles, por así decirlo. La mente filistea recibirá su salvación, pero se salvará así como por fuego. 1 Corintios 3:15. Tenemos que buscar la respuesta a la adivinanza de una manera legal, pidiéndole a Dios que nos la dé, no por la amenaza del fuego. Son ciertos paralelismos proféticos. El enigma de Sansón es el secreto de la justificación por la fe, que la mente carnal no puede comprender. El enigma profetiza
de la muerte del león real, Jesucristo, de quien viene la miel de la justificación y la salvación en el reino de Dios. Era imperativo que él naciera de ese linaje particular en su primera venida, con el fin de convertirse en el rey legítimo y el primer heredero de la tierra, como le fue dada a Adán. Aún así, en su segunda venida, él se manifestará como el antitipo de José, para que él pueda legalmente, reclamar el derecho de nacimiento, el propio reino. José y el mensaje de filiación. Jacob llamó a José rama fructífera en Génesis 49:22. La palabra traducida como rama o vástago, aquí es la palabra hebrea ben, que significa hijo. El derecho de nacimiento es esencial para obtener la promesa de la filiación. La segunda obra de Cristo es la obra de José, que nos lleva a la plena filiación, a veces llamada la adopción de hijo. Los hermanos de José le imputaron sus pecados imponiendo sus manos sobre él. Primero lo arrojaron a un pozo para que podamos ver el orden profético de los acontecimientos a medida que ocurrían. El pozo representa a Jesucristo en su primera obra, en la que murió y fue sepultado. José fue sacado más tarde y vendido a los comerciantes que iban camino a Egipto. Esto representó la segunda etapa o la segunda obra de Cristo manifestada proféticamente. Los hermanos de José lo odiaban e hicieron de él el chivo expiatorio de sus propios pecados. Esto hizo a José un tipo del segundo macho cabrío, chivo. Se mojó su túnica, una túnica de diversos colores que le identificaba como el heredero, como el hijo honrado, en la sangre de un cabrito de las cabras, es decir, de un chivo. Génesis 37:31. Los hermanos de José no sabían que estaban profetizando de cosas futuras. La ley de Moisés dice que la segunda ave debía ser sumergida en la sangre de la primera ave y que el segundo macho cabrío debía ser enviado al desierto. Y los hermanos de José combinaron estos tipos proféticos sumergiendo la túnica de José en la sangre de un chivo. Entonces José fue llevado a Egipto, donde finalmente llegó al poder, estando por encima de todos, el segundo después de Faraón. En esto José era un tipo de Cristo, quien después de su muerte y resurrección ascendió al Padre, y se le dio un nombre por encima de todo nombre. Aquí el figura del Padre, pues lo hace el Faraón. Al final de este tiempo de 21 años de angustia para Jacob, en la que Jacob se separó de José y pensó que estaba muerto, Dios envió una hambruna para que la edad llegase a su fin. Los hermanos llegaron a Egipto para comprar grano y José finalmente se rebeló a sus hermanos. José invitó a la familia a trasladarse a Egipto y luego fue a encontrarse con Jacob mientras él vivía. Génesis 46:29. Él fue en su carro, sin duda tirado por caballos blancos, para mejor describir la venida de Cristo en Apocalipsis 19, donde él se dice que viene en un caballo blanco, trayendo consigo los ejércitos del cielo. José así fue capaz de salvar a muchas personas con vida, porque sus hermanos lo habían vendido como esclavo a Egipto. Lo que quisieron hacer para mal, Dios lo encaminó para bien, y nada de esto habría sido posible si los hermanos de José no hubieran sumergido su túnica en la sangre de un chivo y le hubieran enviado al desierto. Judá, José y Benjamín. Vamos a ver que Benjamín es una tribu que se sitúa en medio, como de en medio de los dos, y que hace de enlace, por decirlo de alguna forma, porque vivió con Judá, pero pertenecía Benjamín, era el hermano de la misma madre de José. En la antigüedad hubo un gran debate sobre la pregunta ¿de qué línea había de nacer el Mesías? Había diferentes escuelas de pensamiento entre los rabinos. Algunos pensaban que sería de Judá, en razón de que él fue profetizado como hijo de David. Otros pensaron que vendría a través de la línea de José, porque él era el titular del derecho de nacimiento. Y otros estaban seguros de que nacería de Leví, específicamente de la línea de Aarón,
porque él iba a ser el sumo sacerdote. Pues bien, como suele ser, todos ellos estaban parcialmente correctos. El papel del Mesías como sumo sacerdote está más allá del alcance de nuestra discusión ahora, por lo que simplemente se emplazará al lector al libro de Hebreos. En su lugar nos centraremos en el cumplimiento de los tipos del Mesías de Judá y José. Judá y José como tipos del Mesías. En Génesis 32:28, Jacob luchó con un ángel. El ángel entonces cambió el nombre de Jacob a Israel. Muchos años más tarde, cuando Jacob Israel se acercaba al final de su vida, dio una bendición a cada uno de sus 12 hijos. José, sin embargo, recibió una doble porción, pues él era el titular del derecho de nacimiento. Así que Jacob adoptó a sus 2 hijos, Efraín y Manasés, haciéndolos tribus plenas de Israel. En esta aprobación y bendición, o sea que José, en vez de ser una sola tribu, se convirtió al final en 2 tribus. Jacob dio a estos hijos de José el nombre de Israel, como leemos en Génesis 48, del 11 al 16. Se lo dio y el nombre de Israel a los hijos de José, no a Judá, no a los judíos. Entonces Israel dijo a José: no esperaba ver tu rostro, y he aquí Dios me ha hecho ver también a tus hijos. Entonces José los tomó sobre las rodillas y se inclinó con su rostro en tierra. Y José tomó a los 2, a Efraín en la derecha y a la izquierda de Israel, y a Manasés en la izquierda a la derecha de Israel. Es decir, que él quería que bendijera, ponía a la derecha de Jacob a Manasés porque era el mayor, ¿verdad? Y los acercó a él. Pero Israel extendió su mano derecha, es decir, cruzó las manos así, ¿verdad? A ver si se ve. Así, vamos a ver. Así, cruzó las manos. Pero Israel extendió su mano derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y su izquierda sobre la cabeza de Manasés, cruzando sus manos, aunque Manasés era el primogénito. Y bendijo a José y le dijo: el Dios delante de quien mis padres Abraham e Isaac caminaban, el Dios que ha sido mi pastor toda mi vida hasta este día, el ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes, y que mi nombre, Israel, viva en ellos, y el nombre de mis padres Abraham e Isaac, y pueda crecer en una multitud en medio de la tierra. Jacob pasó este nombre Israel a los hijos de José, en lugar de a Judá o a sus otros hijos. Se trataba de una cuestión jurídica importante, porque ahora los hijos de José eran los custodios del nombre Israel. La única forma en que las otras tribus podrían utilizar este nombre era si ellos estaban unidos con las tribus de José. Por esta razón, la nación entera, las 12 tribus, además de la tribu de Leví, bajo Saúl, David y Salomón, eran conocidas como el reino de Israel porque vivían juntas. Sin embargo, después de la muerte de Salomón, el reino se desintegró. Las tribus de José se dividieron de las tribus de Judá, se separaron. La casa estaba dividida, la nación del sur, formada por las tribus de Judá, Benjamín y la mayoría de Leví, eran conocidas oficialmente como la casa de Judá. Las 10 tribus del norte se conocían oficialmente como la casa de Israel. Desde entonces las tribus del norte, incluidas las tribus de Efraín y Manasés, que habían recibido el nombre de Israel, conservaron el derecho a ser conocidas como Israel. Sin embargo, vemos como en 1948 Judá ilegalmente asume como el nombre de Israel cuando no le corresponde. Por lo tanto, ese estado hoy mal llamado de Israel en realidad tenía que haberse llamado el estado de Judá. El profeta Agías, pero eso lo hicieron, ya saben, para engañar a la iglesia para que los apoyara. Lo mismo que engañó Jacob en su día a Esaú, ahora le devolvían la patata. El profeta Agías le dijo a Salomón que Dios iba a dividir el reino. Leemos acerca de esto en 1 de Reyes 11. Y aquel varón, Jeroboam, era un guerrero valiente. Y cuando Salomón vio que el joven era industrioso, le puso por encima de todo el trabajo forzado de la casa de José, es decir, Israel.
Y aconteció en aquel momento, cuando saliendo Jeroboam de Jerusalén, el profeta Ahías silonita lo encontró en el camino. Ahías se había cubierto con una capa nueva y los dos estaban solos en el campo. Y tomando Ahías la capa nueva que tenía sobre sí, la rompió en 12 pedazos. Y dijo a Jeroboam: toma para ti mismo 10 pedazos. Porque así dice Yahvé, Dios de Israel: he aquí yo rompo el reino de la mano de Salomón y te daré 10 tribus. Pero él tendrá una tribu por amor de mi siervo David y por amor a Jerusalén, ciudad que yo he elegido de todas las tribus de Israel. Nótese especialmente que Dios quitó el reino de la mano de Salomón y su hijo. No fue que ciertas tribus se rebelaron y formaron un nuevo reino, más bien Dios estaba juzgando al rey Salomón, eliminando el reino de su mano, quitando el reino de su mano. Esto se repite en los versículos 34 al 36, donde leemos: sin embargo, yo no voy a quitar todo el reino de su mano, sino que le haré gobernar todos los días de su vida, por el bien de mi siervo David, a quien escogí, que observó mis mandamientos y mis estatutos, pero quitaré el reino de la mano de su hijo, y te daré 10 tribus, a ti 10 tribus. Pero a su hijo daré una tribu, para que mi siervo David tenga lámpara siempre delante de mí en Jerusalén, ciudad que he elegido para mí mismo para poner mi nombre. Después de la revuelta, la casa del sur de Judá se estableció como reino de una manera limitada, pero no era el reino de Israel. En realidad no era lo que se había prometido a Judá y a David. Esta fue una división entre el cetro y la primogenitura. La tribu de Benjamín, el hermano menor de José, se le dio a Judá para ser una lámpara de Judá y de Jerusalén. Primero de Reyes 11:36, la tribu de Benjamín, que está vinculada tanto a Judá como a José, tuvo el papel único como moderadora entre las dos casas. Él fue calificado, por lo tanto, de forma única para ayudar en la reparación de la brecha entre el rey y su reino perdido. Por lo tanto, Benjamín es de Israel y de Judá, y esto se refleja en los dos nombres que se le dan al nacer, que se le dieron al nacer en Génesis 35:18. Su madre lo llamó Benoni, que quiere decir hijo de mi dolor. Su padre Jacob de Israel llamó su nombre Benjamín, que quiere decir hijo de mi mano derecha. En Isaías encontramos la gran profecía de la obra de Jesús en la cruz como el Cordero de Dios. Isaías 53:3 llama proféticamente a Jesús varón de dolores. Sin embargo, después que se llevó a cabo esa obra, Jesús ascendió a sentarse a la diestra del Padre. Hebreos 1:3. Benjamín significa hijo de mi mano derecha. Esto profetizaba de la segunda obra de Cristo. Jesús es en última instancia el reparador de brechas entre Judá e Israel. Vamos a poner reparador de la brecha entre Judá e Israel, el rey de su reino y la cabeza de su cuerpo. Lo que Dios está haciendo en un nivel espiritual se manifestaba en el reino terrenal para que pudiéramos entender su plan y propósito en la tierra y ver el calendario de sus obras. El papel de Benjamín era reparar la brecha entre Israel y Judá. En esta historia profética, Jesucristo es representado como Judá y el reino de Dios es José y los cristianos son Benjamín. Los discípulos de Jesús eran casi todos hijos de Benjamín de Galilea. Sus antepasados se habían asentado al norte de Jerusalén, después de volver de su cautiverio en Babilonia. Nehemías 11 del 31 al 35. Los de la tribu de Judá se establecieron en sus ciudades ancestrales de Jerusalén y al sur. Nehemías 11, 25-30. En el momento en que Jesús nació, el territorio de la tribu de Benjamín era conocido como Galilea y el territorio de los hijos de Judá era conocido simplemente como Judea.
Los discípulos de Jesús formaron el núcleo de la Iglesia del Nuevo Testamento. La mayoría de los seguidores de Jesús eran también de Galilea. Así se cumplió el papel de Benjamín de ser lámpara para Jerusalén ante el Señor. De hecho, al ser dispersados por la persecución, llegaron a ser una luz para el mundo entero, en cumplimiento de la profecía de Isaías 49:6, que dice: Él dice, poco es para ti, es decir, es demasiado fácil o demasiado poco, que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te haré luz de las naciones, para que mi salvación alcance hasta los confines de la tierra. Bien, veamos ahora la casa de José en la profecía. La vida de José estableció un modelo profético que sus descendientes iban a seguir en los siglos por delante. Y fue vendido como esclavo a Egipto, donde finalmente llegó al poder. Faraón le dio una esposa que le engendró dos hijos, Efraín y Manasés. Efraín significa fructífero y Manasés significa me hizo olvidar. Tal como José se había perdido y dado por muerto durante 21 años, también las tribus de Israel se perdieron y fueron dadas por muertas por miles de años. Las 10 tribus de la casa del norte de Israel, dirigidas por Efraín y Manasés, a menudo fueron llamadas la casa del norte de Israel, dirigidas por Efraín y Manasés, a menudo fueron llamadas la casa de José. Para ejemplos, véanse Amós 5:6, Abdías 18 y Zacarías 10:6. Las tribus de José llevaron el derecho de nacimiento y el nombre de Israel transmitido a ellas por el propio Jacob. Cuando estas tribus fueron llevadas a la cautividad asiria en el 745 al 721 a.C., el derecho de nacimiento y el nombre del propio Israel parecieron estar perdidos. La línea mesiánica, sin embargo, se había conservado en la nación del sur, Judá. El llamado de Judá era producir al rey Mesías, que iba a morir por los pecados del mundo, como la primera paloma y el primer macho cabrío o chivo. La casa de Judá fue conquistada en el año 604 a.C. y fue deportada a Babilonia al cautiverio de 70 años y luego regresó a su antiguo territorio en el año 534 a.C. Pero las tribus de Israel no regresaron con sus hermanos de Judá. Esto es bien conocido por todos los historiadores, ya que está bien documentado en todos los registros antiguos. Josefo, el historiador de la Judea del siglo I, escribió en Antigüedades de los Judíos, capítulo 11, versículo 2. Pero entonces el cuerpo entero de la gente de Israel se mantuvo en el país, por lo cual no hay más que 2 tribus de Asia y Europa en sujeción a los romanos, mientras que las 10 tribus están más allá del Éufrates hasta ahora y son una inmensa multitud y no pueden ser estimados por número. No se pueden contar. En el tiempo de Cristo y los apóstoles, el paradero de las 10 tribus de Israel era todavía bastante conocido. Su población había aumentado enormemente en el área alrededor del Mar Negro y el Mar Caspio, donde los asirios les habían transportado más de 700 años antes. Habían llegado en ese momento a ser el pueblo primario del imperio parto, que rivalizaba con el imperio romano en su poder y tamaño, gobernando desde el Éufrates hasta la India, desde el año 64 a.C. al 225 a.C. El río Éufrates era generalmente la frontera reconocida entre el imperio de los partos y el imperio romano. Por lo tanto, Josefo escribe que las 10 tribus de Israel vivieron más allá de esta frontera en Partia. De hecho, según Rawlinson, en su libro La Sexta Monarquía Gran Oriental, en la página 19 dice: se creía que su nombre significaba exiliados. Aunque nadie puede probar a ciencia cierta a qué exilio se refiere, su nombre parece probable que se refería al exilio de Israel a ese territorio.
En el 129 a.C., el imperio seleucida, en control de Judea, fue derrotado en la batalla por los partos, y el rey Antíoco fue asesinado junto con sus 300.000 soldados. Esto permitió a los macabeos afirmar su independencia y conquistar a sus vecinos, restableciendo su propia monarquía por un tiempo. Judea cayó más adelante bajo el dominio del Imperio Romano en el año 63 a.C., cuando Pompeyo capturó Jerusalén. Pero cuando el general romano Craso intentó atacar Partia 10 años después, la mitad de su ejército fue muerto y otro cuarto capturado. El propio Craso fue asesinado también. En el 40 después de Cristo, los partos conquistaron Siria y Judea y empujaron a los romanos a Asia Menor. En este momento se puso Antígono en el trono de Judea. Él gobernó como sátrapa de Partia hasta que en el 37 a.C. Herodes conquistó Jerusalén en nombre de Roma. Este Herodes era rey cuando Jesús nació. Al mismo tiempo, Marco Antonio invadió Partia con 113.000 tropas, pero perdió cerca de 60.000 hombres antes de retirarse en derrota. La siguiente crisis se produjo cuando los magos vinieron a coronar al nuevo rey de los judíos a finales del año segundo antes de Cristo. Los magos eran una poderosa clase de la nobleza de los partos y probablemente se acompañaban de muchas tropas para proteger sus regalos para el nuevo rey. Mateo 2.3 nos dice que no solo el rey Herodes, sino toda Jerusalén estaban preocupados por esta visita. La historia registra que en el año siguiente, es decir, el 1 después de Cristo, una nueva invasión romana de Partia se evitó en una cumbre, negociada en la isla neutral en una isla neutral en medio del río Éufrates. Esa cumbre dio lugar a la paz entre las dos superpotencias durante los próximos 50 años, permitiendo que el nacimiento del cristianismo procediera sin obstáculos de guerras. Mientras que estas cosas están escritas en los libros de historia, a pocos se les enseña algo acerca de Partia o su relación con las tribus exiliadas de Israel. Sin embargo, el aumento de la población de Israel, verificado antes por Josefo, cumplió la profecía de José al poner el nombre a su hijo Efraín, que significa fructífero. Aún así estaba en el plan de Dios que debía perderse casi totalmente y dadas por muertas, porque eso era la profecía del otro hijo de José, Manasés. Recordemos que Manasés significa me hizo olvidar. Debían ser olvidadas o perdidas, ¿no? Llamado así porque Dios había hecho que José olvidara la casa de su padre. Génesis 41:51. Este nombre profetizaba de la época en la que la casa de Israel se olvidaría de la casa de su padre, perdiendo poco a poco la conciencia de sus raíces israelitas. O sea, los historiadores le siguen el rastro muy bien a través del tiempo, pero sin embargo la identidad como israelitas es lo que se pierde. Sin embargo, no tardamos en añadir que estas tribus también se debían encontrar en los últimos días al final del tiempo de angustia para Jacob. La primogenitura perdida debía ser recuperada. José debía ser encontrado para que el reino de Dios se manifestase en la tierra. Las tribus de Israel nunca han sido judías. El término judío es simplemente una forma abreviada de la palabra griega del Nuevo Testamento iudeo, es decir, de Judea o judaíta. Los judíos son llamados judíos porque remontan su historia a la nación de Judea o Judá. En el tiempo de Cristo, Judea produjo al Mesías, el gobernante legítimo de toda la casa de Israel, porque ese era el llamado de Judá. Esto contrasta con las tribus de Israel dirigidas por José, que era el titular del derecho de nacimiento, llamado para dar a luz el reino de Dios. Aquí. Y el llamado
para dar a luz el reino de Dios. Los judíos nunca han sido considerados una inmensa multitud de personas que podrían cumplir la profecía del nombre de Efraín, ni tampoco los judíos nunca se han olvidado de quiénes eran para poder cumplir la profecía del nombre de Manasés. Por lo tanto, están descalificados en ese sentido. La razón es simple, pues no son descendientes de José o de la casa de las 10 tribus de Israel, y por lo tanto no pueden cumplir las profecías que están asociadas con José. El profeta Oseas, lo que están haciendo ahora en todo el estado de Israel es cumpliendo en realidad las profecías de Esaú Edom, que fue absorbido por ellos en el año 100 antes de Cristo. Pues el año 100 o el año antes o después de Cristo. Y entonces esas son las profecías que están cumpliendo y ya saben que están suplantando a Israel, así como Jacob suplantó a Esaú. El profeta Oseas arroja mucha luz sobre el destino profético de la casa de Israel. Dios dirigió a Oseas a casarse con una prostituta llamada Gomer para reflejar el ideal matrimonio de Dios con la casa de Israel, que había cometido adulterio espiritual con la adoración de dioses falsos. Oseas llamó a su primer hijo Jezreel, que significa Dios dispersa, porque Dios quiso dispersar la casa de Israel y poner fin a la primogenitura de esa nación. Oseas 1:4. El destino de Israel se amplifica aún más con el nombre de su segundo hijo, una niña llamada Lo-Ruhama, que significa no más misericordia, y un segundo hijo, Lo-Ammi, que significa no mi pueblo. Oseas 1 del 6 al 9. En el capítulo 2 de Oseas, el profeta habla de esta sentencia como un divorcio. Es decir, Dios iba a divorciarse de la casa de Israel por su adulterio espiritual. Dios dice en Oseas 2:2, ella no es mi mujer y yo no soy su marido. 2 siglos más tarde, Jeremías habló de este divorcio en Jeremías 3, del 8 al 10, que dice así. Y dice en Jeremías 3 del 8 al 10. Y vi que todos los adulterios de la infiel Israel yo la había despedido. Bien, yo creo que aquí es por. Y vi que por todos sus adulterios de la infiel Israel yo la había despedido y le había dado una carta de divorcio. Y sin embargo su pérfida hermana Judá no tuvo temor, sino que fue y también se hizo prostituta. Y aconteció, debido a la ligereza de su prostitución, que contaminó la tierra y adulteró con la piedra y el mármol. Y sin embargo, a pesar de todo esto, su hermana la rebelde Judá no se volvió a mí con todo su corazón, sino más bien al engaño, declara Yahvé. Un siglo después de que Oseas profetizara el divorcio de Dios de la casa de Israel, Dios levantó a los asirios para eliminar la casa de las 10 tribus de Israel de la casa de Dios en la tierra de Canaán. Las deportaciones comenzaron en el año 745 a.C. y continuaron durante 24 años. Por último, Samaria, su capital, fue capturada en el año 721 a.C., cuando Dios la echó de su casa con una orden judicial de divorcio, según lo prescrito por la ley en Deuteronomio 24 del 1 al 4. Aún así, dijo Oseas más tarde en 2:14, Dios iba a cortejar a Israel de nuevo mientras ella estaría en el desierto y la desposaría una vez más. Oseas 2 dice, y te desposaré conmigo para siempre. Sí, te desposaré conmigo en rectitud y en justicia, en amabilidad y en compasión. Y yo te desposaré conmigo en fidelidad y conocerán a Yahvé. Y sucederá que en aquel día yo responderé, afirma Yahvé, responderé a los cielos y ellos responderán a la tierra. La tierra responderá al trigo, al vino nuevo y al aceite, y ellos responderán a Jezreel. Y la sembraré para mí en la tierra. También voy a tener compasión de ella, la compasión que no habían obtenido. Y voy a decir a los que no eran mi pueblo, tú eres mi pueblo. Y ellos dirán, tú eres mi Dios. En otras palabras, Oseas dice que a pesar de que Dios se había divorciado
de la casa de Israel y la había echado fuera de su casa, la tierra de Israel a la tierra de Asiria, de su casa, la tierra de Israel a la tierra de Asiria, Dios en algún momento en el futuro comenzaría a cortejarla de nuevo, la desposaría y se casaría de nuevo con ella. Oseas dice que Dios no había echado a la casa de Israel para siempre, sino que la restauraría en el futuro. Ya lo están esperando que eso va a ser ahora con la conversión de lo que se llaman ahora el Estado de Israel. Pero no, señores, el Señor estaba refiriendo y a esta restauración la hemos visto en las naciones cristianas, que realmente son los descendientes de las tribus de Israel, asentadas en Europa, en Reino Unido, y después de ahí pasan pues a Estados Unidos, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, etcétera, todas estas cosas, ¿verdad? Bien, Oseas dice que Dios no había echado a la casa de Israel para siempre, sino que la restauraría en el futuro, lo que les acabo de decir. El hijo de Oseas, Jezreel, cuyo nombre significa Dios dispersa, profetizaba la destrucción de Israel y su dispersión en la tierra de Asiria, y sin embargo Jezreel también significa Dios siembra, es decir, el Señor los dispersó para sembrarlos, ¿no?, por toda Europa, como vemos en Oseas 2:23 arriba. El nombre tiene un doble sentido porque a fin de sembrar la semilla se debe esparcir en el campo. En esta profecía Dios revela su intención última de dispersar a la casa de Israel, como lo hizo con el fin de sembrarla en la tierra. La semilla tiene que morir para dar mucho fruto. Israel murió como nación a fin de que pudiera estar oculta en el campo, el mundo, hasta el tiempo del fin. Solo entonces se podría encontrar a la perdida Israel, como cuando se encontró a José después de haber sido escondido en Egipto. El significado de Jezreel refleja la siembra de la semilla Israel en el campo, que es el mundo, con el propósito de dar a luz a muchos hijos. Los hijos de Israel tenían que llegar a ser tan numerosos como las arenas del mar y conocidos como los hijos del Dios viviente. Oseas 1:10. A lo largo de la era de la Iglesia hemos sido hijos en formación. Esta formación se completará en la segunda obra de Cristo, la obra de José, la rama, es decir, el vástago o hijo fructífera, que nos trae la adopción de hijos, como lo describe Pablo en el Nuevo Testamento. Cuando Jesucristo aparezca de nuevo en la imagen de Apocalipsis 19, como viniendo en un caballo blanco, su manto sumergido en sangre o teñido en sangre, él vendrá como el hijo de José, cuyo manto de primogenitura fue teñido en sangre. Con ello se cumplirá el tipo de la segunda ave que era soltada viva a campo abierto. Esta profecía se explica mejor en una breve parábola que Jesús dijo en Mateo 13:44, que dice: el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Éxodo 19:5 nos dice que Israel debía ser para Dios especial tesoro. Cuando Dios esparció a Israel como la semilla que se siembra en el campo, Dios escondió a Israel entre las naciones, al igual que José estuvo oculto en Egipto. Ezequiel 34:6 dice: mi rebaño vagó por todos los montes y en todo collado alto, y mis ovejas han sido dispersadas por toda la faz de la tierra, y no hubo quien las buscase ni quien preguntase por ellas. La ley manda en Deuteronomio 22 del 1 al 3 que nos encarguemos de la oveja perdida de nuestro hermano y de otras posesiones, hasta el momento en que llegue a reclamarlos. Ezequiel 34, a reclamarlas. Ezequiel 34 es una acusación contra los pastores por negarse a buscar por Dios a las ovejas perdidas de Israel y cuidar de ellas hasta que Él vuelva, porque los pastores se negaron a buscarlas. Dios dice en los versículos 11 y 16: porque así dice el Señor Yahvé: he aquí, yo mismo buscaré a mis ovejas y las reconoceré. Yo buscaré la perdida, traeré de vuelta a la dispersa, vendaré la quebrantada y fortaleceré la enferma, pero a la gruesa y a la fuerte destruiré. Yo las apacentaré en juicio.
yo las apacentaré en juicio. Bien, Jesús vino a la tierra para cumplir esta profecía. Él dijo en Mateo 15:24, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Así que Jesús es el nombre de la parábola de Mateo 13, es el hombre, de la parábola de Mateo 13:44. Él es el que encuentra su oveja perdida, pero él es también quien la escondió de nuevo después de buscarla, de acuerdo con la parábola. Vendió todo lo que tenía, es decir, dejó a un lado su gloria en el cielo, y vino a la tierra como un hombre humilde y finalmente dio su propia vida para salvar a su pueblo de sus pecados. Sin embargo, la parábola no limita su obra a Israel, porque él no vino solo para comprar el tesoro escondido. No, más bien él compró el campo entero, es decir, el mundo, con el fin de obtener el tesoro enterrado en él mismo. Es decir, gracias a Israel, que estaba interesado, como veremos luego, legalmente tú para reclamar ese tesoro tenías que comprar el campo, entonces lo que había en el campo era tuyo. Entonces Dios tuvo que comprar el mundo entero porque Israel estaba sembrado en ese mundo. En los tiempos antiguos, cuando la gente no tenía bancos para depositar su dinero en efectivo, por lo general escondían su tesoro enterrándolo en su campo. Si otro hombre encontraba el tesoro, no podía legítimamente reclamarlo como suyo porque él no era propietario del campo. Solo si él compraba el campo, podía reclamar todo lo que había en él. Jesús no era un ladrón. Cuando encontró el tesoro escondido, compró todo el campo, es decir, el mundo, con el fin de poder reclamar legalmente el tesoro, Israel que estaba sembrado en ese campo, esparcido. Esta parábola explica cómo la profecía de Oseas de Jezreel iba a cumplirse. Dios dispersó a Israel en el año 721 a.C., la sembró en el campo del mundo, por toda Europa, ¿verdad?, con el fin de producir una gran cosecha de personas para su reino. Pero lo dice de esta manera en Romanos 11, del 11 al 12. Digo pues, no tropezaron para que cayesen, ¿verdad? De ninguna manera, pero por su transgresión la salvación ha alcanzado a los gentiles, en griego eknos, naciones, para provocarles a celos. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su fracaso es la riqueza para los gentiles, es decir, las naciones, ¿cuánto más lo será su plenitud? La segunda obra de Cristo, representada en la ley por la segunda ave y el segundo macho cabrío, es una obra de José, no de Judá. Así que olvídense, judíos, que están queriendo producir al Mesías. No, viene a través de José. Esto está en contraste con su primera obra, que fue una obra de Judá. La obra de Judá fue dar a luz al Mesías como el siervo sufriente, que moriría por nuestros pecados. Eso ya ocurrió. La obra de José es salvar al mundo a través de la predicación del Evangelio del Reino a lo largo de todas las naciones. Que eso es lo que ha ocurrido con el evangelismo, las naciones cristianas, y que está por completarse en el milenio. Le pongo aquí una nota yo, no del autor sino mía. En la conversión de Europa y en sus extensiones en Estados Unidos, Canadá, etcétera, y especialmente con el último gran avivamiento del milenio, donde el evangelio se extenderá por todas las naciones hasta que toda la tierra sea llena del conocimiento de Yahvé, como las aguas cubren el mar. El plan de Dios era verdaderamente maravilloso. Él predeterminó que Israel tropezara y fuera dispersada con el fin de que el mundo se salvara con su recogimiento, es decir, con su reunión. Este plan se declaró mejor por el mismo José, que llegó a entender la soberanía de Dios. Cuando Jacob murió, los hermanos de José temieron por sus vidas, pensando que José podría vengarse de ellos por haberlo vendido como esclavo a Egipto muchos años antes. José, sin embargo, claramente vio el panorama más amplio, porque leemos en Génesis 50, 19, 20 lo siguiente: pero José les dijo, no tengáis miedo, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Y en cuanto a vosotros pensasteis mal contra mí, pero Dios lo encaminó para bien, para hacer lo que vemos hoy, para preservar mucho pueblo con vida. Esta afirmación de fe resume el propósito y razón por la cual José tuvo que ser vendido por Dios como esclavo a Egipto. Nos muestra que Dios mismo estaba detrás de estos eventos
con una buena intención en el plan a largo plazo. Lo que José dijo sobre su situación personal también es aplicable a la casa de Israel en los últimos tiempos. Dios quiso que la dispersión de la casa de Israel, las tribus de José, finalmente resultara en la salvación del mundo, es decir, preservar a mucho pueblo con vida. Y ustedes saben que nuestro Dios se llama Graneros de José porque trata de hacer ese papel. Nuestro llamado es un llamado de la casa de José, que es aglutinar ese grano, esa revelación que es la que necesita. Es el evangelio del reino, que es lo que se va a exportar a las naciones durante el milenio. Bien, yo incluso ayer comentaba con mi mujer y no sé hasta qué punto esto pueda ser o pueda incidir. Yo creo que de alguna manera yo desciendo de José también, aunque esas cosas pues no influyen, porque los gentiles, aunque no descendan de ninguna de las tribus de Israel, tienen las mismas opciones de salvación. Pero bueno, ustedes saben que los celtas, yo creo que habla precisamente en otro libro que estaba poniendo ayer o en otro artículo estos días, habla precisamente cómo los celtas pasan a la zona de la Bretaña en Francia, a la zona de Gales en Inglaterra y a la zona de Cantabria y de Asturias, el país Asturias, la zona que antes se llamaba Asturias, que ahora es, bueno, que la zona del país de Asturias, Cantabria, Asturias y Galicia, sobre todo Galicia, ¿no? Los celtas, ¿no? Y de hecho, pues España incluso hasta había una marca de tabaco que era los más baratos, los celtas cortos, ¿no? Se llamaban los celtas. Y bueno, saben que ahí también, pues en Galicia está la gaita y hay ciertas tradiciones que también se dan en Reino Unido, en Escocia y todas estas cosas que yo creo que también. En fin, los celtas estaban en Galicia y mis padres, todos mis abuelos, tanto por parte de madre como de padre, proceden precisamente de Galicia. Así que tal vez yo pues esté unido, no lo sé, a la tribu de José y quizás se haya influido en mi llamado como José. No es un llamado único, es un llamado para lo que se llama la compañía de José en este tiempo final. Pero en fin, a nivel anecdótico, y comentaba ayer esto con mi esposa, ¿no? Y también, bueno, es cierto que he tenido una historia bastante parecida a la de José, que no vamos a entrar ahora porque tendríamos que desviarnos del tema. ¿Cómo se perdió Israel? Cuando se cumplieron las profecías de José de la destrucción de Israel, según consta en 2 de Reyes 17:6 y 18:9, Israel no era llamada Israel por otras naciones. En esos momentos se la conocía como Beth Cumri o casa de Omri. Omri fue uno de los más grandes reyes de Israel, el primero de Reyes 16:25, y fue el primero que se puso en contacto con Asiria. Omri fue el padre del rey Acab de Israel. Este nombre, Omri, pronunciado en hebreo antiguo Gomri, aparece en muchos registros de piedra antiguos, como el famoso obelisco negro de Salmansar, rey de Asiria, que conquistó y deportó a los israelitas a Siria. Segundo de Reyes 18, del 9 al 11 nos dice: y sucedió que en el 4.º año del rey Ezequías, que era el año 7º de Oseas, hijo de Elá, rey de Israel, subió Salmansar, rey de los asirios, contra Samaria y la sitió. Y al cabo de 3 años la tomaron, que era en el 6.º año de Ezequías, el cual era el año 9º de Oseas, rey de Israel. Samaria fue capturada. Entonces el rey de Asiria llevó a Israel al desierto en Asiria y los puso en Jalat y en Jabor, junto al río de Gozán y en las ciudades de los medos. El nombre Gomri era una versión ligeramente modificada del nombre Gomer, la esposa de Oseas. Además, fue durante el reinado de Oseas que Israel fue llevada cautiva. Así que vemos que el profeta Oseas y su esposa Gomer, ellos mismos eran una profecía de que el rey Oseas e Israel Gomri debían ser llevados en cautiverio. Al profeta y su esposa Ramera les fueron dados nombres proféticos y la profecía comenzó a cumplirse 2 siglos más tarde a través del rey Oseas y Gomri, Israel. Esta era una profecía muy notable que no se ha entendido bien en la enseñanza profética. Dios se encargó de que Israel se perdiera y fuera dada por muerta, como su padre José muchos años antes. Dios lo hizo al quitarles a ellos
el nombre del derecho de nacimiento Israel. Así como se dio a José un nuevo nombre, también se le dieron a Israel nuevos nombres. En Génesis 41-45 leemos que el faraón llamó a José por el nombre de Zaphnath Panea, que significa tesoro del descanso glorioso, o del glorioso descanso, no sé cómo sería más correcto. Bien, del glorioso descanso, del descanso glorioso. En la concordancia Strong, este nombre es el número 6847. En la primera parte de su nombre, Zaphnath, se relaciona con la palabra zapam o shapam, que significa ocultar o cubrir. Ocultar, cubrir. Zafán es el número 6845 en la concordancia Strong. Este fue el nombre de José mientras él estuvo escondido en Egipto. El nombre es profético de sus descendientes en cautividad a Asiria, porque ellos son el tesoro escondido en el campo al que Jesús se refirió en su parábola. El nombre principal del cautiverio de Israel, según Oseas, era Gomer o Gomri. Todos los historiadores actuales están de acuerdo en que en los siglos posteriores el nombre Gomri llegó a ser escrito Cumri, Junria o Zimri. Son los progenitores de los celtas, lo que se estaba diciendo antes, que poblaron gran parte de Europa. Sí, es que yo leí esto, realmente ayer antes de grabarlo para corregir ciertas cosas y aún así ya ve que he corregido unas cuantas. Esas son las imperfecciones de los humanos, que por más que queremos siempre metemos errores. Bueno, son los progenitores de los celtas que poblaron gran parte de Europa, país de Gales e Irlanda, y he puesto aquí España, especialmente Galicia. Los galeses también se refieren a sí mismos como Hunrioi, prefiriendo utilizar su antiguo nombre dado a ellos por los asirios y profetizado por Oseas. Muchos maestros de la profecía de hoy saben que estas personas son de Gomer, pero cometen el error de identificación de ellos con el Gomer de Génesis 10:2. Este Gomer es el hijo de Jafet, en lugar de la esposa de Oseas. Por esta razón, muchos han enseñado que las personas de raza blanca de Europa son de Jafet y no de Israel. Este es un error histórico claro. No hay ni una pizca de evidencia de que el Gomri mencionado en los documentos asirios sea de origen jafético. Más bien, todos los monumentos identifican a Israel por el nombre casa de Onri, Gonri. ¡Qué inteligencia de Dios al ocultar a los descendientes de José Israel, dándoles el nombre de un hijo de Jafet, para que se confundieran, ¿verdad? ¿Alguien puede dudar de que Dios preparó esa confusión con el fin de cumplir la profecía inherente en el nombre de Manasés? Me hará olvidar. Y sin embargo, esto está claramente demostrado por el profeta Oseas, cuya esposa llevaba el mismo nombre que el hijo de Jafet. Dios se encargó de que los asirios deportaran a los israelitas a la zona sur de las montañas del Cáucaso, allí por la zona de Ucrania y todas estas cosas del sur de Rusia, entre ese mar Negro y el mar Caspio. Dado que muchos de ellos emigraron a través de las montañas del Cáucaso, ya que se abrieron camino a Europa, los historiadores los llaman caucásicos, pero son las tribus de Israel que pueblan Europa y se convierten al cristianismo, y que ahora pues parece ser que es todo lo contrario, se han convertido al satanismo. El Behistún Roca, la tumba de Darío I el persa, Darío I de Persia, es una montaña en cuya cara están inscritos en tres idiomas todos los pueblos étnicos que este rey gobernó. Entre ellos se encuentra el Gimirri, es decir, Gomri, en las inscripciones paralelas que se llaman escitas, pronunciado Saka. En otras palabras, el Behistún Rock es una antigua inscripción en la ladera de una montaña que demuestra a todos que los israelitas se llamaban Gomri en un idioma que se llama escita, Saka, por otras naciones. Ellos son, de hecho, las mismas personas. En los libros de historia griega de Heródoto, estas personas fueron llamadas Sakae. En los libros de historia romana fueron llamados sajones. Todos eran las mismas personas, pero sus nombres varían
normandos y sajones, también en la zona de Reino Unido, ¿verdad? Todas ellas eran las mismas personas, pero sus nombres varían según el idioma de los historiadores que han escrito de ellos. Perdón. Eran de hecho los israelitas, o más propiamente ex-israelitas de la dispersión, de quien Dios había quitado el nombre del derecho de nacimiento a fin de ocultarlos en el mundo hasta el tiempo del fin. Ahora estamos en el tiempo del fin. José es encontrado. Y de hecho, pues eso, hay una compañía de José que está surgiendo para hacer ese llamado de José, completar el llamado de José. Se había perdido de vista por muchos años. La primogenitura perdida ahora se está recuperando. Los hijos de Dios están a punto de manifestarse. La segunda obra de Cristo está sobre nosotros y traerá el reino de Dios a plena manifestación. Ya no se oculta como un tesoro enterrado en un campo, sino que está surgiendo. La nación judía llamada hoy Israel no es el Israel de la Biblia. A Judá no se le dio el nombre de Israel ni son los herederos de la primogenitura. En 1948 usurparon el nombre de derecho de nacimiento de Israel, en un intento de cumplir el llamado de José, pero no podrán posiblemente dar a luz a los hijos de Dios, porque no se les llamó con ese fin. La magnitud del llamado de Judá era dar a luz al Mesías, el gran llamado del Mesías, el rey Mesías. Se hicieron esto a la perfección hace 2000 años. Para un estudio completo de la función del Estado de Israel en la profecía bíblica, véase nuestro libro La lucha por el derecho de nacimiento, que ya saben que es uno de los libros más básicos, más importantes del autor Stephen Jones, junto con las leyes, que estamos viendo, las leyes de la segunda venida, y con secretos del tiempo, que los tienen destacados en la columna de la derecha del nuestro blog Tabernáculos. Los sacerdotes de Aarón de la tribu de Leví fueron llamados a ofrecer sacrificios por el pecado, cumpliendo con la obra de la primera paloma y el primer macho de la primera paloma y el primer macho cabrío, y también desarrollaron sus funciones perfectamente, pero tampoco Judá ni Leví fueron llamados para establecer el reino de Dios en la segunda obra de Cristo. Este era el llamado del derecho de nacimiento de José. Mientras sigamos buscando a los judíos para que cumplan el llamado de José, seguiremos decepcionados, pero el día está casi ya sobre nosotros, cuando Dios aclarará este asunto, porque él dijo en Ezequiel 34 que él mismo iba a buscar a su oveja perdida por sí mismo y a encontrarla. Benoni, Benjamín y Belén Efratá. La esposa de Jacob, Raquel, dio a luz a Benjamín en Belén, Génesis 35 del 16 al 18. Cuando Benjamín le nació a Raquel, murió al dar a luz, llamó su nombre, cuando Benjamín le nació a Raquel, quien murió al dar a luz, llamó su nombre Benoni, que significa hijo de mi dolor. Jesús fue un varón o hijo de dolores experimentado en quebranto, como profetizó Isaías 53:3. La primera vez que él vino, él nació en Belén, que es una profecía que identifica la ubicación del comienzo de su primera obra, la muerte. María tuvo que soportar parir a Jesús y verlo morir, lo cual fue una especie de experiencia de cuando Raquel moribunda llamó a su hijo Benoni, hijo de mi dolor. Sin embargo, Jacob llamó a su hijo Benjamín, que significa hijo de mi mano derecha, Génesis 35, 16 al 18. Esto habla de la segunda obra, ya que después de que Jesús vino como un varón de dolores, ascendió al cielo y se sentó a la diestra del Padre, Marcos 16, 19. Miqueas profetizó que Jesús iba a nacer en Belén Efratá, o Efratá, no sé, algunos dicen Efratá, Belén Efratá. Miqueas 5.2, eso lo dice Miqueas 5.2. Estos dos nombres son una maravillosa profecía de las dos obras de Cristo. Jesús nació en Belén de Judea, Mateo 2.1. Es decir, su primera venida fue una obra de Judá. Sin embargo, su segunda obra será una obra de José. Y Efrata es simplemente la forma singular del nombre Efraín.
Así que la profecía de Miqueas en realidad contiene en su interior las dos venidas de Cristo, la primera en Judea, Judá, y la segunda en José, Efraín. Cuando Raquel murió, al dar a luz a Benjamín, estaba en viaje a Éfrata. Éfrata es una referencia profética a su segunda obra. Referencia profética a su segunda obra, la obra de la filiación, donde Cristo se hace fecundo y él mismo se reproduce en la tierra en nosotros para llevar muchos hijos a las obras. Ya sabes, somos Judá cuando recibimos la justificación, pero cuando somos transformados por la disciplina del Espíritu Santo y alcanzamos la madurez de la filiación, pues nos convertimos en Israel. Somos israelitas. José iba a ser una rama fructífera. Génesis 49:22. La promesa aquí es una obra de filiación, una referencia a la segunda obra de Cristo. Una obra de filiación, una referencia a la segunda obra de Cristo, que tiene como requisito previo la realización de la primera obra. Es decir, uno no puede llegar a ser lógicamente un israelita si primero no es un judaíta. Uno no puede madurar si primero no ha sido engendrado de nuevo. Uno debe tener sus pecados cubiertos por la sangre de Jesucristo antes de que Cristo se presente como el segundo macho cabrío para quitar el pecado, que esa es la obra, la parte de la segunda obra, de la segunda paloma, del segundo chivo, etc. Caleb y Josué. El nombre Jesús es el equivalente en el Nuevo Testamento para el nombre Josué en el Antiguo Testamento, ver Hebreos 4:8, donde se llama Josué a Jesús. Josué fue el sucesor de Moisés que guió a Israel a la tierra prometida. Él era un tipo de Cristo, pero Josué no era de la tribu de Judá, sino de Efraín, el tipo de José. Y estamos, ya sabes, en la época de que estamos cruzando el Jordán con Josué y llevándonos a la tierra prometida. Por eso tiene más sentido que nunca esto ahora, ¿verdad? Moisés envió 12 espías a Canaán y estos se enumeran por tribu en Números 13. El versículo 6 nos dice que Caleb era de Judá, mientras que el versículo 8 dice que Josué era de Efraín. Aunque está hablando de Jesús, pero viniendo como de Efraín. De la primera obra era viniendo de Judá. De la tribu de Judá, Caleb, hijo de Jefone, y de la tribu de Efraín, Oseas, hijo de Nun, que sabemos por el versículo posterior. Nos dice el versículo 16, nos dice que Oseas es en realidad Josué, es decir, Josué. Estos son los nombres de los varones que Moisés envió a reconocer la tierra, pero Moisés llamó a Oseas, hijo de Nun, Josué. Caleb y Josué, estos fueron los dos espías que tenían fe para entrar en el reino. Los otros 10 espías dieron un mal informe, la gente creyó el mal informe y esto descalificó a esta generación para entrar en Canaán. Caleb y Josué son ambos tipos de Cristo. El judaíta Caleb es un tipo de Cristo en su primera venida, mientras que Josué, como era de Judá, Caleb de Judá es un tipo de Cristo en su primera venida, mientras que Josué de los hijos de Efraín es un tipo de Cristo en su segunda venida. Ambos eran importantes porque eran dos testigos de Dios en el establecimiento de su reino. Cuando Jesús nació en Belén hace 2000 años, nació de Judá, cumpliendo el tipo de Caleb. Él debe venir de nuevo en calidad de José, de los hijos de Efraín, antes de que salgamos del desierto de Pentecostés y entremos a la tierra prometida de la fiesta de tabernáculos. Muchos maestros de la Biblia saben y entienden que Josué era un tipo de Cristo llevándonos hacia el reino de Dios. El nombre Jesús es simplemente la forma griega del nombre hebreo Yahshua o Yoshua. Sin duda, muchos se han preguntado por qué Josué no era de la tribu de Judá como lo fue Jesús. El estudio de las dos obras de Cristo, así como la historia de Judá y José, aclara la figura profética. Él tiene que venir la segunda vez de José, a quien se le dio el derecho de nacimiento, la primogenitura, a fin de manifestar a los hijos de Dios en la tierra. O sea, los hijos maduros de Dios, que ya tienen la filiación completa y que producen el fruto del reino, que son ya como Jesús, han sido perfeccionados. Esto se hará, los vencedores, esto se hará por medio de la fiesta de los tabernáculos. Pues bien, mis queridos amigos, aquí ya por fin entonces
hemos completado lo que debía haberse hecho ayer. Yo no sé si hoy podré grabar esto, y entonces, para no estar así con un poco estrés, tanto ustedes como nosotros, quizás lo que vamos a hacer es ir rotando, siguiendo un orden, y si algún día no se hace, pues ya no va a ser los lunes y los martes tal, los miércoles tal, los jueves tal, sino que iremos siguiendo la misma línea que seguíamos, pero sin tener en cuenta el día, para que si algún día, pues por cualquier circunstancia no se puede hacer, pues lo que tocaba mañana viernes, pues se hará el lunes. Así que les dejo con esto, que ha sido un poquito largo, porque todos estos capítulos son bastante largos de este libro de las leyes de la segunda venida, pero no conviene romper los capítulos. Por lo tanto, les animo a que tengan paciencia y que piensen que si quieren llegar a la madurez tienen que leer, tienen que conocer la revelación. Esto no es gratis. Yo veo por los vídeos de YouTube que mucha gente ha habido hasta uno de estos que ya tenía en pocos días casi 600 visitas, el de las dos obras de Cristo, primera y la segunda obra, pero si uno mira luego en las estadísticas el tiempo medio de visualización, no sé si llegaba a los 20 minutos, así que imagínense. Pero bueno, sabemos que los vencedores, pues ¿cuántos son? Uno entre 1000 o entre 3000, quién sabe, ¿no? 1, 2 o 3 entre 1000. En fin, señores, ahí lo dejo. Espero que, si no estoy esta tarde con ustedes, que probablemente no, disfruten del fin de semana, descansen, se refresquen con el Señor. Ya saben que no es entrar y salir con el Señor. Ya saben que si usted se va a congregar, cuando entra a la iglesia, al culto, al local de culto, no es que entra a la presencia de Dios. Usted tiene que tener la presencia de Dios en casa, cuando pasea, cuando come, cuando se ducha y cuando se congrega con sus hermanos, en cualquier momento. Que Dios les bendiga mucho y les cuide, y nos veremos en la próxima. Hasta entonces.